les tengo que hacer una pregunta a todos ustedes que son papás de adultos jóvenes. ¿Quién de ustedes está preocupado porque sus hijos técnicamente son adultos y ya deberían de haberse ido de vivir con ustedes para emprender vuelo, vivir solos y armarse la vida? Así como hay el síndrome del nido vacío, esa soledad que uno siente, ese hoyo, esa ausencia, los papás, cuando los hijos se van de tu casa, existe lo contrario, el síndrome del nido lleno. Nadie mejor con quien hablar de esto que Marcela Escalera, que ustedes saben que es psicóloga clínica, es directora del Instituto Neufeld en Español, coordinadora del diplomado Crianza con Vínculo y experta en este tema. ¿Quién de ustedes está preocupado porque no ven que sus hijos tengan para cuándo? Fíjate, Marta, que bueno, esa es una preocupación muy genuina, pero a mí me gustaría como replantear la pregunta. Okay, porque aquí el tema... Gracias. El tema no es cómo le hago para que se vaya. El tema es, y la verdadera pregunta es, ¿qué condiciones están faltando que este hijo o esta hija no está siendo viable por sí mismo? No se puede sostener a sí misma o a sí mismo. Y aunque donde vive es muy importante, muchas veces podemos tener hijos que no vivan con nosotros y que dependan completamente de nosotros. Entonces, el nido vacío no tiene nada más que ver con el hijo que vive en casa, sino tiene que ver con ese hijo o esa hija que depende de los papás y que no puede volar solo. Claro, vivir en casa claro. Es el síntoma de algo más profundo. Sí. De hecho, fíjate, Marcela, que hace, ¿qué será? Como un año, entrevisté a un doctor que está en la Universidad de Temple en Estados Unidos, que lleva 40 años estudiando a los adultos jóvenes. Uh-huh. Y nos explicaba lo que está pasando en esta generación. Como tienen que estudiar más tiempo uh-huh. para ser competitivos. Porque antes, hasta sin carrera salías adelante, sí. ¿no? O con ya una licenciatura, wow. Una maestría, ¿de qué me estás hablando? Y un doctorado, ni soñarlo. Hoy, para ser competitivo en el mundo profesional, tienes que estar hiper preparado. Sí. Y eso te toma más años. Y como estás estudiando, muchas veces o tienes un trabajo de medio tiempo o eres becario, pero no estás full produciendo. Como no produces lana, eres financieramente dependiente de tus papás más tiempo. Pero el gran problema es que el hecho de que sigan viviendo en tu casa, aunque tengan 26, 29, 32 o 35, y dependan financieramente de ti, no significa que quieren depender emocionalmente de ti. Exactamente. ¿No? Y el tema de vivir en la misma casa es que entonces vivimos 4 adultos o 5 adultos o 6 adultos que queremos disponer decoración, comida, hábitos, o sea, que queremos ocupar un espacio. Entonces el tema territorial se vuelve un conflicto. O sea, el hecho de vivir con adultos en casa es un reto y necesitamos visualizarlo y poner límites y estructura desde un principio. Pero fíjate cómo entonces, Marta, estamos hablando de 2 cosas al mismo tiempo. Estamos hablando de ese adulto joven que no se ha podido independizar por diversos motivos, viva o no viva en la casa de los papás, y también estamos hablando de ese adulto joven que vive en el mismo espacio físico que sus papás o inclusive que su familia extendida. Y esto lo hace súper complejo, porque hay familias en donde, en México, por ejemplo, Marta, es muy común que tengamos la casa familiar y es muy común que las puertas estén abiertas para mi hija, con su nuera, con los nietos, ¿no? O sea, sí, esto es muy común y culturalmente no necesariamente es un problema a menos que haya conflictos, claro. Pero es algo que culturalmente nosotros estamos acostumbrados a que suceda. Porque, a ver, seguramente ustedes lo saben, los gringos normalmente cuando cumplen 18 años acaban prepa, se van a estudiar a la universidad uh-huh. y casi siempre es en otro lugar que no es el lugar donde viven. Por ende, ya a los 18 los papás, sí. De bueno, mi amor, buena suerte con tu vida. Exacto. Y aquí, normalmente, y sobre todo antes, tú salías de tu casa porque ya ibas al altar. Claro, ¿no? Exactamente, porque además culturalmente antes la expectativa era esa. Tú sales de tu casa porque te vas a casar. Claro. Y ahora tú sales de tu casa porque te vas a ir a vivir con tus amigas. Tú sales de tu casa porque vas a probar con tu novio. Tú sales de tu casa y tenemos el efecto boomerang. Muchísimos salen de su casa y van de regreso. Y van de regreso porque no funcionó
el trabajo, el proyecto, la relación, porque hubo una situación emocional o de salud, porque hubo algo que hizo que esto que yo quería que se cumpliera para ser autosuficiente y volar no funcionó, y entonces van de regreso a la casa. ¿Quién de ustedes que escucha este programa, papás, están preocupados porque sus hijos, que ya son adultos, no se han ido de su casa? Eso se llama síndrome del nido lleno. Y Marcela Escalera, que es una eminencia en estos temas, claro, está explicando que el que no se hayan ido es el síntoma, pero ¿cuál es la causa a nivel más profundo? Y eso es lo que vamos a dividir. Arranca. Sí, fíjate, Marta, aquí lo que es importante es poder voltear a ver y también normalizar, como dije hace un momento, que en muchas familias eso es lo que se estila, eso funciona y las cosas están bien. Aquí estamos hablando del síndrome del nido ocupado cuando tenemos un joven que está atorado en su maduración. Es decir, un joven que no está progresando, que no está logrando avanzar, porque fíjate que hay un principio bien importante y es: todos envejecemos, pero no todos maduramos. Y yo ahí, la verdad es que cuando oí esta frase me llevó a una reflexión muy importante. Empezamos a envejecer desde el día que nacemos, pero no todos maduramos, porque a veces creemos que porque nuestro hijo tiene 29 o tiene 28 o tiene 30, ya debería de ser maduro. No, las condiciones de maduración tienen que darse para que tu hijo madure. Entonces, un hijo que está inmaduro, que está dependiendo de ti económicamente o para toma de decisiones o para que le resuelvas desde el lavado de su ropa, desde la comida, cosas básicas de hábitos que a veces son muy simples, pero que ponen como este fundamento desde el cual nos levantamos ante la vida. Y también cuando hay conflictos, cuando tienes un hijo o una hija que vive en la casa y que tiene una relación conflictiva o inclusive tóxica con el papá, con la mamá o con alguno de los adultos jerárquicos, digamos, a cargo. Es decir, cuando no despega. Cuando tienes un hijo que está como pasmado, que se ha como atorado en este proceso. Porque si tu hijo vive en tu casa mientras le resuelven tu trabajo, en lo que termina la maestría, en un proceso que tiene un tiempo, que tú ves que hay una energía que lo va a llevar a salir, pues eso no es un problema. Solamente hay que poner límites y que asegurar una buena convivencia. Entonces, de entrada es esto. ¿Por qué se puede atorar, Marta? Hay muchos factores. Uno muy importante que muchas veces pasamos por alto es la salud mental. Un hijo deprimido, un hijo ansioso, un hijo temeroso, un hijo que no sabe salir al mundo porque lo siente overwhelming, es demasiado, claro, el mundo, y se retrae y regresa. Ahí estamos hablando de temas de salud mental que a veces se enmascaran y pensamos que es un hijo que está muy a gusto, o pensamos que es un hijo que está muy chiqueado, ¿no? Claro. Y entonces pensamos que es un hijo enojado, pensamos que es un hijo que está furioso. Uh-huh. Y acuérdense de algo que aprendimos hace un par de años. Es mucho más fácil estar enojado que estar triste. Y atrás del enojo, lo que hay es una emoción que se llama frustración. La frustración es esa emoción que nos mueve cuando las cosas no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran, y van desde lo más sencillo de la vida hasta lo más complejo. Y el otro lado de la moneda, Marta, de la energía de ataque, del ser violento, son las lágrimas. O sea, cuando tú puedes llorar lo que en tu vida no funciona, cuando tú puedes atravesar esa tristeza, sales transformado. Entonces, generalmente estamos hablando de niños jóvenes, chavos, adultos jóvenes, que no son adaptativos. Es decir, que ante la adversidad sienten que no la van a poder atravesar y no tienen esta capacidad de resiliencia. Claro. Porque el mundo es hostil, el mundo presenta retos y es parte de la vida. Les digo también una cosa, que siento que en nuestra época, en los 70s, en los 80s, éramos bien ignorantes. Como que no sabíamos claro, nada de nada, ¿no? Uh-huh. Porque pues no había toda la información que tenemos hoy. Sí. Entonces pues nos aventábamos como el borras un poco, ¿no? Sí. No acabábamos de dimensionar la complejidad de la vida. Hoy nuestros hijos tienen todo lo contrario. Saben tanto, saben demasiado, están súper informados, son súper cultos, saben de todo, conocen mucho, que entonces es lógico también que salir al mundo, fracasar, les dé muchísimo miedo. Bueno, yo te voy a decir, yo soy de Veracruz.
Y mi salir al mundo fue ir de Veracruz a Puebla. Y fue un evento en mi vida. Sí, me explico, entender una diferente manera de vivir, un lugar con un clima diferente. O sea, una manera de hablar diferente, me abrió un mundo. Tú imagínate estos chavos que desde que están en primaria tienen abierto el mundo a sus pies. Entonces se comparan con gente que vive del otro lado del mundo. Su ideal es llegar a ser millonarios, pero apretando un botón. No tienen esta capacidad de decir, hay que empezar a moverte en el mundo, hay que rasparse, hay que ensuciarse las manos. O sea, tienen un idealismo que viene generando una indigestión. Están indigestos. Pero también están indigestos de opciones. Exacto. Cuando nosotros salimos de prepa, había como 5 carreras que estudiar, por decirles algo, ¿no? O sea, contabilidad, economía, administración. Hoy estamos con, ya sabes, ingeniería en sustentabilidad ecológica de flora y fauna. O sea, tienen tantas opciones, pueden hacer tantas cosas, que es como ir a una farmacia en Estados Unidos a buscar una maldita aspirina para el dolor de cabeza. Escoge entre 40. Sí. Exacto. ¿No? Entonces, ¿qué sucede esto? Que muchas veces los paraliza. Y sus habilidades de ejecutar en este mundo no van más allá de una pantalla. Claro. Ellos saben apretar un botón, ellos saben mandar un currículum, ellos saben hacer lo que es tecnología, pero no saben pararse ante el mundo. Pero regresando a la salud mental. Por eso nosotros, los adultos, en nuestras casas, tenemos que normalizar hablar de la salud mental, hablar de nuestras emociones. Porque como a tu adulto joven no lo puedes llevar de los pelos a terapia, ni al psiquiatra, entonces, ¿cómo creas un ambiente para que esto sea tan abierto y tan natural que quiera ir a ayudarse? Mira, hablando específicamente de ese punto, hay varias maneras en las que lo puedes hacer. Una primera es siendo tú un modelo, pudiendo hablar tú de tus propios demonios, de aquello con lo que tú lidias. Es decir, no les vas a vertir a tus hijos tus problemas encima, pero sí puedes hablar y decir, de pronto me siento ansiosa, me meto en un elevador y me siento que ya me quiero salir, o me he dado cuenta que lastimo mucho cuando me enojo. O sea, puedes sacar algunos de tus rasgos con los que estás lidiando y hablar desde este lugar honesto y valiente de cómo los manejas. Y eso abre el tema en tu casa, porque entonces no lo estás señalando, sino que estás abriendo la conversación. Las series de televisión, las películas, los libros nos abren estos temas. Cuando ves una serie que habla de un tema, háblalo en familia. Oye, estos papás no detectaron esto, ¿cómo se sintió esta niña? ¿Por qué no lo habló? Y es una oportunidad de hacerlo en tercera persona y que no se sienta personal. Y otra manera de hacerlo, que es muy fuerte, pero funciona, es cuando hay una crisis. Cuando tu hijo o tu hija tiene una rabieta profunda, cuando rompe cosas, cuando se enoja, cuando se deprime, cuando termina con un novio, cuando tiene un problema con sus amigas, cuando entra en ese lugar donde puede tocar fondo, ahí es un buen momento de extender la mano y decir, podemos ir con un profesional para que te ayude. Porque si tú llegas de la nada y le ofreces a un hijo adulto joven ayuda, te va a mandar a volar. Porque va a pensar que lo está señalando como el problema y se va a defender inmediatamente. Entonces, ese tema específico hay que tratarlo, hay que atenderlo y hay que señalarlo, porque en muchos casos a eso se debe que el hijo no despegue. Entonces, vimos, Marta, que hay factor económico, esta cuestión de que los estudios se han alargado muchísimo, que el proceso de maduración lleva tiempo y también que hay factores que detonan el que un hijo permanezca o regrese a casa, como factores de salud emocional, crisis con su pareja, que las cosas no vayan bien. Pero yo creo que también es importante, Marta, que volteemos a ver cómo los papás somos parte de este rompecabezas, cómo muchas veces los papás resolvemos todo en la vida de nuestros hijos, porque evitamos que toquen fondo, evitamos que vivan tristezas, evitamos que tengan que esforzarse. Somos estos papás helicópteros a veces, les llaman también estos aplanadores de nieve, ¿no? Estas máquinas que van limpiando la nieve. Pareciera que les vamos limpiando el camino a nuestros hijos porque queremos hacer hijos felices. Porque creemos que eso es ayudar, que eso es apoyar. No tenemos clara la línea entre resolverles todo y apoyarlos. Ahí es donde todos los papás se hacen bolas. Y ahí perdemos el piso porque entonces resolvemos cosas que ellos necesitarían vivir para poder madurar. Porque tú vas madurando a medida de que vas teniendo estas experiencias. ¿Por qué lo hacemos, Marta? Pues por culpa o por miedo. Porque hoy en nuestra sociedad hay papás, porque yo asesoro a muchos papás, y fíjate que curiosamente, últimamente he tenido mucha asesoría de papás de adultos jóvenes, y uno de los temas es, me da miedo que se vaya al mundo, porque está muy peligrosa la situación. Y entonces, por mi miedo,
le corto las alas a mi hijo o a mi hija. Y eso es un trabajo personal que necesitamos hacer, porque si no, Marta, nos volvemos en papás cuidadores eternos. Queremos estar todo el tiempo cuidando a nuestros hijos, dándoles, porque sentimos que ese es nuestro sentido de vida. Sí. Y la realidad es que cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia y pasan a la adultez, nos toca pasar a otro rol, que es de acompañamiento y presencia, pero ya no de cargarlos. Claro. Y muchos papás no permiten que sus hijos se vayan de sus casas. Muchas veces no es el hijo el que no se va, es el papá el que manda mensajes que no se vayan. Y volvemos a lo mismo. Nuevamente, este es un tema de límites, este es un tema de estructura, y este es un tema que como papá tienes que voltearte a ver a ti, voltear a ver a tu hijo y preguntarte, ¿realmente este hijo o esta hija que vive en mi casa hoy está en proceso de movimiento o se ha estancado? Esa es la primera pregunta. Ajá. ¿Estar conmigo lo estás nutriendo? Porque sí les quiero decir, sí se vale que si a tu hija le va mal o que si el trabajo de tu hijo no funcionó como esperaba, regresa a tu casa y toque base contigo. Sí se vale. Si lo haces con límites, si lo haces con un reglamento establecido donde lleguemos a acuerdos y digamos, oye, tú te vas a hacer cargo de tu ropa, tú vas a ponerle gasolina al carro, tú vas a generar dinero para contribuir para la luz. ¿Sí me explico? Sí. Hay maneras en que la convivencia puede funcionar. Pero cuando lo hacemos cargándolos e impidiéndoles que toquen el piso, que se ensucien, que suden, que se cuestionen, no les estamos haciendo un favor. Y entonces, Marta, volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuáles son las condiciones que sí se deberían de dar para que un hijo o una hija se pueda independizar, pueda ser viable? Y la primera, Marta, volveré al tema del que hemos hablado muchas veces, es una relación de vínculo segura y en jerarquía con los adultos a cargo en esa familia. Sé que estamos hablando de muchos adultos, pero aquí el adulto a cargo es el papá y es la mamá. El adulto a cargo es el proveedor. Entonces hay que restaurar la relación correcta. Ojo, no como niño. Ya no le vas a resolver las cosas a tu hijo o a tu hija. Es un adulto, pero tú sigues siendo su base emocional. Tú eres su referente para el mundo. Y si aprende a resolver problemas de conflicto contigo, va a poderlo hacer en el mundo. Si aprende a lidiar, a negociar contigo, también lo va a poder hacer en el mundo. Entonces tú te vuelves una jerarquía muy importante que es un modelo para ese hijo o a esa hija. No le resuelvas los problemas. No le resuelvas la vida. Transmítele la confianza de que es un ser que está emergiendo y que puede vivir sus errores. Porque a veces los papás queremos evitarles a nuestros hijos errores. Queremos evitarle que escoja un roomie que no va a ser el adecuado, que se equivoque de tarea, que tome un trabajo que a lo mejor no era el ideal. Necesitamos permitirles y otorgarles la responsabilidad sin resolverles, porque si no, no viven la vida real, Marta. Y muchos chavos están en casa porque no viven la vida real. Porque están metidos atrás de una pantalla, están metidos atrás de una economía familiar que los sustenta y están sobreprotegidos. No les estamos dando oportunidad de tomar el volante de su vida. Pues entonces, si te vas a poner así de pesado, sí. Te voy a leer lo que dicen los cuentavientes que están sumamente conmovidos y contrariados con este tema. Pero ahí te va, mira. Mi hijo tiene 26 años, terminó la carrera, hizo especialidad, le ha costado mucho encontrar trabajo en el lugar donde viven. Yo le pido que busque fuera, me refiero a otro estado, y veo que le cuesta mucho trabajo tomar esa decisión. Estoy preocupada porque veo que no se quiere desapegar. Entonces, si tienes a tus hijos pegados como pulpitos a tu cuerpo, ¿cómo los despegas sin que se les rompan las ventosas? ¿Ya sabes? Mira, madurar, Marta, implica 3 cosas muy importantes. La primera es convertirte en tu propia persona. Ajá, y esto es un proceso de vida. Todavía seguimos en eso, pero en la adolescencia y en la adultez temprana es cuando empezamos a identificarnos con quiénes somos, nuestros gustos, lo que queremos, hasta dónde llegamos. Entonces, empezarle a soltar responsabilidades a tu hijo mientras esté en tu casa antes de que se haya ido a otro lugar. Que él se encargue de ponerle la gasolina al carro, que él tenga trabajos donde genere y pueda ingresar. O sea, sácalo al mundo, aunque no se vaya a otro estado, pero que tenga responsabilidades dentro de la familia y reconoce esos logros que tiene. La segunda característica de un ser maduro es que puedas atravesar la adversidad. Observa a ese hijo. ¿Qué hace cuando se frustra? ¿Qué hace cuando las cosas no funcionan? ¿Cómo maneja el enojo? ¿Qué tantas habilidades tiene para realmente levantarse ante la adversidad de la vida? Y la tercera tiene que ver con podernos mezclar con la sociedad, con nuestra cultura, sin perdernos. Es decir, tener la capacidad de ser parte de una comunidad,
tener un contexto que me apoye. Entonces, observa eso en tu hijo. Si tu hijo lo tiene, está listo para volar. Y a lo mejor lo único que necesita es que se den las cosas que está fraguando. Pero si lo ves que sigue muy apegado a ti, entonces ayúdalo a que encuentre adentro de él esta fortaleza que lo impulse, porque cuando los empujamos, Marta, a veces lo que provocamos es que se aferren más. A veces el mensaje de ya vete, ya estás listo, ya te empujo del nido, hace un efecto paradójico y entonces se aferran más a nosotros. A veces soltar un poquito le da la sensación a él de que puede elegir libremente y a lo mejor toma la decisión correcta, que pegue en el lugar correcto para que se den los planes que él tiene. A ver, ahí te va otra. Yo tengo identificado el por qué mi hija sigue en mi casa. No ha podido entrar a la universidad, trabaja en talleres de arte casi gratis, solo para aprender ahí algo. Tiene 23 años y lo que me dice es tu casa. Y yo digo, pues ¿cuándo dejó de ser la de ella? Pero me parece que use ese término, es muy sano. Sí, yo no veo que sea un problema. O sea, yo hoy tengo a una mamá que vive en provincia y cuando voy a su casa, yo tengo muy claro que estoy en su casa. Amo estar ahí, me encanta, tengo una sensación preciosa, pero hay límites, ella tiene su estructura y yo llego y me adapto a eso, porque sí, es tu casa. Y qué bueno que puedas apoyar a tu hija. Ahí lo único que habría que observar es poner estructura y límites, que la relación sea respetuosa, que ella contribuya. A veces no pueden contribuir económicamente, pero pueden lavar los platos. 100%. O pueden tender su cama, o pueden lavar su ropa. ¿Quieren oír esto? Gracias siempre por compartir. Mi hermano tenía 25 años cuando mi mamá se murió. Como dependía al 100% de ella, cuando se murió, la única salida de mi hermano fue quitarse la vida. Y algo que aprendimos hace muchos años, creo que fue Vidal Schmil, el que dijo, la chamba de los papás es enseñarle a los hijos a vivir sin ti. Esa es la chamba. Y lo enseñas dándoles relación, Marta. Eso es la parte paradójica. Mientras más vínculo profundo haya, más te puedes separar de tus papás. Mientras más superficial es el vínculo, más necesitas a tu mamita cerca, que te haga tu sopita, que te planche tu ropa, que te lleve a recoger tus papeles, que te resuelva la vida. El vínculo verdadero es un vínculo profundo que te permite sentir que yo aquí estoy para ti, para que puedas volar. Y entonces vas a regresar a mí, a tocar la base y te vas a volver a volar. Cuando sientes que la relación conmigo es frágil, entonces te quedas aferrado y no te puedes ir. Y esto muchas veces lo perdemos de vista porque creemos en este ejemplo lamentable de este chico que no pudo vivir sin su mamá. No era un vínculo profundo, era un vínculo superficial, era un vínculo que no podía trascender la no presencia de su mamá. Es un tema muy complejo, yo no puedo hablar de una situación específica, pero cuando sientas que tus hijos no se pueden separar de ti, ve tú a un trabajo terapéutico para que puedas dar las condiciones sin empujarlos, para que ellos solitos abran las alas y vuelen. Muchas veces nos toca a nosotros movernos para que nuestros hijos puedan encontrar un camino diferente. Claro. Por eso es importante ver que no siempre es el hijo malcriado el que se queda, o la mamá consentidora el que lo tiene. O el hijo huevón. Exacto, ¿no? Claro. Aquí hay dinámicas y hay que entender cuál es la dinámica en cada caso. 100%, pero al final les digo una cosa muy impresionante. Les voy a decir cómo lo pienso yo. Que seguir sobreprotegiendo a tus hijos adultos, el mensaje subconsciente y subliminal es, tú no puedes. Número 1. Pero número 2, es una falta de servicio y de cariño a nuestros hijos permitirles vivir una realidad que no es la suya, que es la tuya. Sí. ¿No? Porque tú ya llevas 20, 30 años recorridos en avanzada. Pero que ellos crean que su vida es la tuya. Sí. Me parece una crueldad. Sí. Y bien lo dices, es a veces hasta un abuso, ¿no? Ese es un abuso del poder, de la jerarquía que tenemos ante ellos, el no permitirles dar este paso. Entonces, la meta, Marta, no es que se vayan, la meta es que sean viables, que se puedan parar sobre sus propios pies y que tomen las decisiones que les toca tomar en su vida. Claro. Buenas y malas,
con alegrías y con tristezas. Oye, pero entonces podría ser, a ver, voy a ayudarle a mi hija a ser más eficiente en la búsqueda de trabajo. Voy a estructurarla más, voy a ayudarle a investigar otras opciones de chamba. Voy a presentarle gente para que le den chamba. Eso puedes hacer. Voy a dejar de resolverle la vida. Voy a dejar de ponerle gasolina a su carro para que sienta la necesidad de hacer algo para tener esa gasolina. 100%. Voy a dejar, ¿sí me explico? Claro. También dejar de hacer es una manera de ayudar. Ok, ahora, ahí te va de vuelta. Dice aquí una cuentaviente, y cuando estamos hablando de cosas como muy importantes, no me gusta decir sus nombres, me da mucha culpa salirme de mi casa. Y mi mamá siempre me dice, es que no entiendo por qué te quieres ir. Hay que trabajarlo, Marta. Esa parte hay que trabajarlo, porque aquí nos lo está diciendo la hija. No, lo está diciendo la hija. La hija acerca de su mamá. Sí. Y a tu mamá no la vas a cambiar. Sí. Tu mamá va a seguir pensando que para qué carambas te sales si estás también en su casa. Sí. La que tiene que cambiar el chip eres tú y tienes que tener esta energía vital que te permita emerger. Fíjate que ahora hay un concepto que es adultos jóvenes emergentes. Hoy sabemos que la adultez no se da a los 21 años. ¿No? Sí. Hoy sabemos que nos lleva esta década de los 20 llegar a la vida adulta. Entonces, si eres un adulto emergente, párate sobre tus propios pies y empieza a buscar un plan de vida para ti y haz de sentir a tu mamá el agradecimiento, tu presencia, tu conexión, pero tu mamá no va a cambiar, la que tiene que cambiar eres tú. Si estaban preocupados al principio de este programa con lo que nos acaba de compartir una cuentaviente, se van a preocupar más para que vean que a veces el tiempo es el mejor amigo y a veces el tiempo no sirve para nada, ¿eh? Mi suegra tiene 2 hijos. Uno de 62 y uno de 56. Jamás se fueron de su casa. Mi suegra tiene 86 años, nunca los dejó volar, no la mantienen, de hecho ella sigue manteniéndolos y resolviéndoles absolutamente todo. Y tienen 56 y 62. Ese es un vínculo mal entendido, ese es un vínculo mal vivido. Porque el vínculo está al servicio del otro, Marta. Cuando tú como mamá, como papá, tienes hijos, tienes la obligación de dar esas condiciones para que sobrevivan biológicamente, pero también emocionalmente. Y cuando tú a tus hijos les cortas las alas, les te estás quitando la posibilidad de sobrevivir en el mundo, porque tú no eres eterno. Claro. Estos señores han tenido la fortuna de que la mamá les ha durado mucho tiempo, pero esto no va a ser eterno. Entonces, tú como papá necesitas darles un vínculo seguro y profundo, pero con jerarquía y con límites. Sí, pero también tengo miedo de lo que les voy a decir, cuentavientes, pero Marcela no me va a permitir irme por la borda. Que a veces hay que meterles un poquito de hambre. Sí. Hay que apretar un poquito. Sí. Sí, o sea, no se trata de atormentarlos, no se trata de quitarles cosas, ¿no? Como a veces pensamos que el castigo de te castigo el iPad 8 meses es lo que le va a hacer entender. No, a veces no hay que darles en exceso, Marta. Sí. Tú solamente disfrutas la comida cuando tienes hambre. Si yo te doy de comer todo el día, dejas de tener apetito y dejas de disfrutar y dejas de digerir. Pues lo mismo pasa en la relación y también con los bienes materiales. Hoy estamos sobreestimulando a nuestros hijos. Estamos dándoles en exceso. Todo. Porque hay dinero, de todo. Recursos, o sea, ¿cómo? Y necesitamos regularnos nosotros para poder regular lo que les damos. Y les digo una cosa, esto lo conversé alguna vez con un amigo, me decía, no darles en exceso a los hijos es súper fácil cuando no tienes. Ah, claro, no. Lo cañón es no darles en exceso cuando a ti te sobra. Criar en abundancia es un reto. Exacto, está precioso. En abundancia es un Criar reto. En abundancia no lo puedo creer. Es un reto, Marta, porque a mí me toca, me hablan personas de muchos niveles socioeconómicos y me llama la atención ver personas que ahorran para comprarle a sus hijos unos tenis que cuestan más de lo que ganan en una quincena. Ajá. Pero se los tienen que dar porque sienten que eso es ser mamá. No, ser mamá es sentarte con tu hijo y escucharlo llorar porque no puede tener esos tenis y hacerle sentir
que él es mucho más que eso y que tú estás con él o con ella. Fíjate qué diferente lugar podemos tomar, pero eso es difícil. Es fácil hablarlo, es muy difícil hacerlo en la vida práctica, pero es tomar conciencia que nuestro verdadero rol como adultos es dar una relación segura a nuestros hijos, desde la cual se puedan convertir en seres independientes. A ver, Marcela Escalera tiene una plataforma que es marcelaescalera.com. Sí. En donde tiene muchísimos cursos, ¿no? Sí, y yo siempre les digo, no es solamente para que me compren un curso. Si eres una persona que no puede, por motivos económicos o de tiempo o de vida, entrar a un curso formal, yo te puedo compartir recursos, artículos, videos, te puedo compartir algunas otras maneras para que te informes y tú te muevas. 100%. A ver, ¿quién en el WhatsApp? Es 55 61 88 7278. Igualmente en martadebaile.com encuentran los datos de Marcela. Te quiero. Muchas gracias, Marta. Yo también. Gracias por este espacio.